días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Me place mucho saludarlos a través de este medio en esta mañana. Hoy es el día del Señor. Tenemos gozo, alegría, por cuanto es una oportunidad más de reunirnos en torno a su palabra y seguir adelante haciendo la voluntad de Dios y todo aquello que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y bien, seguimos con nuestra serie de sermones expositivos sobre la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta. Y hoy hemos llegado al versículo 7 del capítulo 13. Quisiera que miráramos en nuestras Biblias, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7. Hemos estado mirando con detenimiento algunas de estas características del amor de Dios, del amor de Cristo, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Así que este versículo 7 dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera, que es el tema que vamos a ver hoy. El amor todo lo espera. El verbo griego que se ha traducido para decir el amor todo lo espera, es un verbo que también ha sido traducido como esperanza, porque la esperanza tiene que ver con el esperar. Si tenemos en cuenta que el apóstol Pablo en el capítulo anterior ha venido explicando que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que debemos preservar su unidad, ¿qué podría significar dentro del contexto de la comunidad cristiana la declaración el amor todo lo espera? Podría significar que el amor de Cristo espera lo mejor. Y si nosotros tenemos ese amor de Cristo, entonces esperamos lo mejor de nuestro hermano en la fe. Tiene esperanza de que nuestro hermano pueda quizás mejorar y ser nuestro ejemplo. Es decir, esperamos lo mejor de nuestro hermano. Cuando uno tiene esperanza, uno es optimista de que las cosas serán mejores. Pero no es un optimismo tonto e iluso, porque es una esperanza basada en lo que el Señor nos ha dicho. Entonces pensemos primero en la aplicación de este principio, el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor que tenemos ahora, todo lo espera en las relaciones fraternales. Cuando hablamos de las relaciones fraternales, estamos hablando de las relaciones entre nosotros como iglesia de Jesucristo. Hay un punto aquí que me parece bastante complicado de practicar, pero que es necesario en la práctica del amor. El amor de Jesucristo que está en nuestro corazón espera lo mejor de su hermano en la fe, como ya lo hemos dicho. Como las apariencias engañan, uno no puede ser suspicaz o desconfiado con la gente de la iglesia mientras no nos conste nada malo. Tenemos que pensar lo mejor, creer lo mejor, esperar lo mejor. Incluso cuando alguien falla y se arrepiente de su pecado, esperamos que suceda lo mejor. Es decir, que la persona se entregue al Señor y con su gracia cambie su vida, cambie su proceder. Por eso tenemos esperanza y confianza. Mientras la persona piense y actúe cristianamente, tendremos esperanza.
Tal vez pueda haber algún momento en que con algunos seamos tentados a pensar que es un caso perdido. Pero no podemos perder la esperanza porque el amor todo lo espera. Hay jóvenes por los que nadie daba un centavo. Nadie creía en ellos. Quizás sus allegados se enfocaron más en sus defectos y no esperaban nada de él. No tenían ninguna esperanza en él. Sin embargo, con el paso de los años, aquel de quien menos esperaba algo bueno resultó ser excelente. Y así pasa en la iglesia. De pronto, del que menos se esperaba, resultó ser el más importante en la vida de la iglesia. En cambio, otro, en quien uno esperaba mucho, resultó inútil en la obra del Señor. Todo esto para concluir diciendo que debiéramos esperar lo mejor de nuestros hermanos. Sin Cristo somos un caso perdido, pero en Él tenemos esperanza. Este fue el caso del apóstol Pablo. Antes de su conversión era un enemigo de Cristo. Inclusive cuando mataron a Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia, Pablo cuidó la ropa de los asesinos de Esteban y más tarde fue cruel con la iglesia de Cristo. ¿Qué esperanza tenía Pablo? Ninguna. Pero Dios hizo la diferencia. Por eso en sus testimonios, en los testimonios de su carta, el apóstol habla de esto. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, 6. Filipenses capítulo 3, 6 dice en su testimonio el apóstol lo siguiente. En esta explicación que él da, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Es decir, el celo de Pablo por su propia religión, el judaísmo, era tal que perseguía a la iglesia de Cristo. Igualmente en Primera de Timoteo 1:13, él dice lo siguiente, el apóstol, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. De manera que Pablo atribuye su crueldad e ignorancia, atribuye su crueldad a la ignorancia y a la incredulidad. Así que un hombre en quien nadie creía llegó a ser creíble por la gracia de Dios, porque Dios lo transformó. Quisiera ahora referirme a otro aspecto que tiene que ver con el amor todo lo espera. Quisiera referirme a nuestra relación con Dios. Cuando hay amor de Cristo en nuestro corazón, entonces tenemos ese amor que todo lo espera de Dios. El gran reformador Martín Lutero sufría de lo que actualmente conocemos como estados depresivos. En medio de sus grandes luchas, muchas veces su condición era de tal tristeza y desánimo que no salía de su habitación por largo tiempo. En cierta oportunidad su esposa, Catalina, sabiendo que Martín se encontraba muy deprimido, se presentó delante de él vestida de negro. Martín Lutero, al verla vestida de luto, le dijo:
mi amor, ¿quién ha muerto? Catalina le respondió en tono triste, Dios ha muerto. Eso es una blasfemia, replicó Lutero. ¿Cómo puedes decir eso, Catalina? Eso es una blasfemia, aseveró muy indignado. Catalina le dijo, eso es precisamente lo que tú siempre estás diciendo con tus actitudes. Cada vez que crees que tus problemas no tienen solución, cada vez que estás triste, acongojado y desesperanzado, estás diciendo que Dios ha muerto. En ese preciso momento Martín Lutero se puso de rodillas y oró diciendo, oh Dios, perdóname, me arrepiento. Los problemas de la vida pueden deprimirnos hasta el punto que uno no puede llegar a pensar correctamente, sino que uno puede llegar a pensar que no hay esperanza, porque ve todas las puertas cerradas. Uno se ve en un laberinto sin salida. Además de esto, hay personas que son por naturaleza pesimistas. Nunca le ven bueno a nada. En la mañana se encuentran con alguien que los saluda alegremente y les dice buenos días. Y ellos responden, ¿qué tienen de buenos? Es muy probable que alguno de nosotros nos hemos hallado alguna vez en semejante situación. Ahora, es natural que un inconverso se sienta así, sencillamente porque, como dice la palabra, vive sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en un creyente eso puede denotar un debilitamiento en su fe o una inmadurez espiritual. Si el amor todo lo espera, entonces tenemos que tener fe. El autor a los Hebreos en el capítulo 11, miremoslo, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hablando de la fe, él dice lo siguiente. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, esta carta a los hebreos se escribió para exhortar a los creyentes a fin de que tuvieran cuidado de desanimarse, para que evitaran mirar el futuro con depresión, con amargura, como si Dios no fuera un Dios vivo y verdadero. Es necesaria pues la fe y la paciencia, dice aquí esta carta. Y el autor menciona algunos aspectos de la fe a fin de que los creyentes examinen los efectos que la fe salvadora produce en nosotros. De manera que aquí dice él que la fe es la certeza de lo que se espera. En otras palabras, la esperanza es un elemento de la fe. La idea aquí es que la fe es como una expectación confiada, es confianza. La fe provee un firme fundamento que ayuda a perseverar y tener paciencia mientras yo espero el cumplimiento de lo que Dios me ha prometido. La fe capacita nuestro corazón dándonos un apoyo seguro entre este presente y el futuro por venir. La fe confía en que Dios dice la verdad. Y esto hace que el corazón esté anclado y permanezca seguro, de manera que ninguna tempestad, huracán o ninguna espera larga me desanimen. La fe es una santa expectación de lo que ha de venir. ¿Qué esperamos? ¿Qué espera usted de Dios?
Yo espero que todo lo que Dios ha prometido aquí en su revelación escrita se cumpla. Si no lo espero, eso significaría que no tengo fe. Y realmente hay muchas promesas que son esperanzadoras. Mencionemos algunas. La primera está en Romanos 8:28. Romanos 8:28. ¿Qué dice este versículo? Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Nos da esperanza esto? Porque espero lo mejor. Todas las cosas que me suceden sirven a un propósito que Dios tiene para mí. ¿Y qué cuando nos enfrentamos a la muerte? Lo único que nos da seguridad es la certeza de que lo que Dios ha dicho es verdad y que en un abrir y cerrar de ojos estaremos gozando de las delicias del cielo. ¿Usted espera eso? Otra promesa que yo veo está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice allí? Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué espero lo mejor? No solo de mí, sino de ustedes, hermanos. Porque Cristo es el que prometió terminar la obra que comenzó en nosotros. No nos va a dejar a medio camino. El propósito que Dios tiene con usted se va a cumplir. Y ese propósito está relacionado con su servicio a la causa de Cristo, es decir, con la iglesia, obviamente. El Señor no lo llamó en vano. Lo llamó, lo salvó y le dio vida nueva y lo preserva para sus propósitos. De lo contrario, nada tendría sentido. Así que, ¿qué hace el amor cuando vemos que el horizonte es borroso? Puede que la fe falle, pero no la esperanza. Porque el amor todo lo espera. Y eso es un paso más allá de la creencia. La esperanza nos ayuda a tener un punto de apoyo. La esperanza descansa en Dios. Tenemos grandes ejemplos en la Biblia. Uno de esos ejemplos lo encontramos en la vida de Abraham, según leemos en Romanos 4:18. Romanos 4:18. ¿Qué dice allí? El apóstol Pablo está poniendo a Abraham como el ejemplo de la fe y la esperanza. Y aquí en Romanos 4:18 dice que Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cómo fue que Abraham creyó en esperanza contra toda esperanza? Dios había dicho a Abraham que su descendencia sería numerosa. Sin embargo,
Físicamente, él y su esposa Sara estaban viejos, ancianos, como muertos casi. Su sistema reproductor ya no les funcionaba. Sin embargo, Abraham confió en lo que Dios había dicho. Porque es que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Porque así fue como Dios hizo el mundo. Uno lee en Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Lo siguiente. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es así. Y Abraham sabía eso. Por lo tanto, creyó cuando humanamente parecía que ya no había esperanza. Pero él esperó en Dios. Desde el punto de vista humano no había esperanza. Pero con base en la promesa de Dios sí había esperanza. Por eso se sobrepuso a esto y esperó que si Dios se lo había prometido, Él lo cumpliría. Y es por eso la afirmación de que el amor todo lo espera. Espera todas las cosas que son de esperar. Espera el cumplimiento de todas las promesas de Dios porque es la convicción de lo que no se ve. Tenemos esperanza de cosas que no se ven, que son futuras. Nos parecen difíciles, aunque son posibles de disfrutar. La esperanza del cielo, la felicidad eterna, la esperanza de más gracia aquí y gloria en el más allá. Este es uno de los propósitos de la palabra de Dios. En Romanos 15:4, leemos lo siguiente. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, todo lo que tenemos aquí en la Biblia, las cosas que se escribieron antes, para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y además de esto, el apóstol Pedro dice que nuestra esperanza es una esperanza viva. ¿Por qué estamos en la iglesia? Podríamos estar en el mundo sin fe y sin esperanza. Pero leemos en 1 de Pedro 1:3. Lo siguiente dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué estamos en la iglesia? Fue por la gran misericordia de Dios que estando nosotros sin esperanza y sin Dios en el mundo, Dios nos dio una esperanza viva, nos dio el amor que todo lo espera. Es viva porque no es una ilusión muerta, no es algo engañoso. Fue por su pura misericordia que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y no porque Dios vio algo bueno en nosotros que nos hiciera merecedores de las bendiciones de la salvación. No, porque somos pecadores de quienes Dios ha tenido misericordia. De lo contrario, iríamos todos a la condenación. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos nos ha traído la esperanza, porque Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Por eso ahí en 2 de Timoteo 1:10, sí, nos sigue diciendo la palabra. 2 de Timoteo 1:10,
dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Antes de la venida del Señor, la muerte era un enigma, un misterio sobre el cual todas las religiones hablaron. Y por eso hubo creencias como la reencarnación, la desintegración, la absorción, pero nadie había resucitado de la muerte. Los grandes fundadores de las religiones del mundo no pudieron detener la muerte. Lo máximo que se preservó de ellos fue su momia. Pero Jesucristo se levantó de los muertos. ¿Qué esperamos? Lo que Él nos ha prometido. ¿Qué nos ha prometido? Resucitarnos, darnos un lugar en el cielo. Y eso es una herencia reservada para nosotros. Esta esperanza me la ha dado Cristo. La esperanza de cada cristiano es que Cristo lo preserve para la gloria. Y esto lo podemos hacer porque Dios ha derramado su amor en nosotros. Y el amor cree todo lo que es digno de ser creído. Nuestro orgullo hace que muchas veces pensemos que los demás no son tan buenos como nosotros mismos. Y por eso esperamos poco de los demás. Y a esto se suma la realidad que somos pecadores por naturaleza. Nuestro corazón es engañoso y somos desconfiados. Las heridas que hemos recibido en la vida, las ofensas, las traiciones, las decepciones, hacen que poco esperemos de los demás o de las demás personas. Sin embargo, no podemos generalizar. Debemos correr el riesgo de creer un poco en los demás, porque no todos somos iguales. Hay una esperanza que no avergüenza. Es la esperanza de nuestro Señor, porque Él nunca nos dejará avergonzados. Es una esperanza viva y Dios nos ha dado la fe para creer en sus promesas. Esta esperanza nacida del amor de Dios nos sostiene en nuestras luchas, dudas y en las tristezas de este mundo. De manera que, si el amor todo lo espera, y nuestros hermanos en la iglesia esperan lo mejor de nosotros, nuestra respuesta debe ser responder a ese amor. Si herimos, defraudamos, mentimos o engañamos a nuestro hermano, es algo muy decepcionante. Cada uno debe estar esperando lo mejor del otro, porque el amor todo lo espera. Orando a nuestro Señor para que no seamos tan suspicaces, desconfiados, recelosos. De manera que la pregunta es, ¿tenemos esta actitud en nuestro trato con nuestros hermanos en la iglesia? ¿Esperamos lo mejor del otro? Debiera ser, porque el amor de Dios tiene esperanza. Todo lo espera. Espera que Dios cumpla lo que ha prometido, pero esperamos también que Dios tenga misericordia de Dios. Pero esperamos también que tenga misericordia del otro, de nuestro hermano, de nuestra iglesia. ¿Tiene usted este amor que todo lo espera? Hermano, que Dios nos ayude a pensar en esto
y a tener ese amor auténtico que espera, que tiene esperanza. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre Celestial, en esta hora, porque hemos mirado este asunto del amor de Jesucristo que tú has derramado en nuestro corazón. Hemos mirado todas estas características, entre ellas lo que hemos visto hoy de que el amor de Dios todo lo espera, tiene esperanza, espera lo mejor de nuestros hermanos, lo mejor de la iglesia. Espera también lo mejor de ti para nosotros conforme a tus promesas. Cree y tiene esperanza. Ayúdanos, Padre, a tener esta esperanza contra toda esperanza, cosas que le sucedieron a Abraham, pero que nos mantiene firmes y ver tu gloria y tus maravillas en el cumplimiento de tus promesas. Gracias, Señor, te damos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.